note esa primera frase, por favor. Les refirió otra parábola. Eso de entrada, para que veamos que es otra parábola. Tiene matices similares a la parábola del sembrador, con 4 campos. ¿Se acuerdan? Había un sembrador y habían campos y había semilla. Pero aquí está diciendo, les refirió otra parábola. Entonces no es la misma. Y les recuerdo, el principio hermenéutico de interpretación de las parábolas es que cada parábola tiene una sola verdad central. Entonces, si dice otra parábola, obviamente es otra verdad central. Eso de entrada. Porque el grave error que se comete al interpretar esta parábola es seguir con el hilo argumental de la parábola anterior, que están en el mismo capítulo. Pero aquí parte diciendo el versículo 24, les refirió otra parábola. Eso estamos súper claros, ¿cierto? Entonces vamos a ir a otra parábola, distinta, parecida pero distinta. Diciendo, y aquí va la parábola, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues entonces que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis o arranquen también con ella el trigo. O sea, puede provocar un perjuicio al trigo. Él les dijo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, ¿hasta cuándo? Hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadlas en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Ya hemos visto a lo largo de esta serie, esta es la parábola número 17 o 18 que hemos tratado, ya casi estamos a la mitad de la serie. Y hemos hablado cuál es el principio interpretativo y la razón que tienen las parábolas. Interesante notar que la parábola encierran un misterio. De hecho, en este mismo capítulo el Señor Jesucristo se refiere a eso. Si ustedes van al versículo 10 y 11, anterior a este texto, pero todo el capítulo 13 tiene 8 parábolas, de las cuales 4 las dijo a toda la multitud o a la gente, y después 4 las dijo en la intimidad, en la casa. O sea, de las 8 parábolas que se refieren al reino de los cielos, escritas en el capítulo 13 de Mateo, 4 son al público y 4 son solo a los discípulos. Pero fíjese lo que dijo el Señor referente a las parábolas, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los, ¿qué dice esa palabra ahí? Misterios del reino de los cielos. Misterios. Entonces,
¿Qué encierran las parábolas? Misterio. ¿Qué es misterio? Algo oculto al entendimiento humano que tiene que ser solo por la gracia del Señor revelado, iluminado. Hay que correr ese velo y es el mismo Dios que tiene que comunicarse con nosotros y decirnos esa verdad del reino de los cielos, porque es un misterio a la mente humana, que no hay mente humana que pueda crear este conocimiento. Entonces, el Señor acá, en estas 8 parábolas, le habla 4 a la multitud. Si usted va revisando el capítulo 3 en solo titulares, se va a dar cuenta que está la parábola del sembrador, el trigo y la cizaña, que estamos leyendo ahora, la semilla de mostaza y la levadura, que será el sermón del otro culto. Después se fueron a casa, del versículo 36 en adelante dice que se fueron a la casa. Y ahí les explicó 2 de las 4 parábolas que ya había dicho. Les explicó la parábola del sembrador y les explicó la parábola del trigo y la cizaña. Y adicionó a eso 4 parábolas más, que son el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red y los tesoros nuevos y viejos. O sea, hay 4 parábolas más que le dijo el Señor a sus discípulos. Ahora, cuando vamos a esta parábola, pareciera ser sencilla, ¿no? Estoy ya volviendo a la parábola que leímos, conocida como el trigo y la cizaña. Pareciera ser muy sencilla, muy fácil de entender, o sea, casi que no hay algo adicional. ¿Qué nos dice? Fíjense, si pudiéramos hacer un resumen de la parábola, nos habla de un hombre que sembró buenas semillas en su campo, luego vino el malo y sembró cizaña en el mismo campo, hasta que llega el tiempo de la cosecha, en donde la cizaña es quemada y el trigo es llevado al granero. Y si llevamos tiempo en la iglesia, ya nos daremos cuenta de que hay buenos y hay malos. Que los buenos se van al granero del Señor, se salvan, y que los malos se queman en el infierno. Ahora, como viene esto de la parábola anterior, pareciera ser que el campo es la iglesia. Entonces aquí nos miramos con cara de sospecha a ver quién será trigo y quién será cizaña. Y a veces pensamos el que está generando problemas es como el cizaña. Entonces, tenemos que ir a analizar la parábola y ver este misterio, porque obviamente el Señor Jesucristo, el gran dinascado, el gran maestro, no necesita decir 2 parábolas para reforzar ideas. Él es tan genial, es tan extraordinario, es el divino maestro, que le basta una frase para decirnos verdades profundas. Entonces Él no nos va a decir menos 2 parábolas juntas para referirse a lo mismo. Sería ilógico. Nunca lo hizo así. Así que si lo interpretamos con esa luz, de verdad que no es luz. Más bien tenemos que ir a esta parábola y decir, bueno, el Señor dijo que hay algo encubierto acá. Es un misterio que tiene que ser revelado. Y a eso los invito a que busquemos esta verdad central. Y qué mejor dejarnos guiar en 2 perspectivas, le puse. Primero, la propia explicación que nos da Jesús de la parábola. Sería la primera perspectiva, ¿no? Veamos, ya que el Señor la explicó, qué mejor que ir a escuchar al Señor que nos diga qué nos está diciendo con respecto al reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Vamos a ver entonces la explicación de Jesús, pero más que la explicación literal que aparece ahí, también quiero abordar en esta perspectiva que es cómo fue que el Señor les explicó a ellos y no a los otros. ¿Se dieron cuenta? Si la dijo a las multitudes, pero ¿a quién se la explicó? A sus discípulos. ¿Qué marcó la diferencia? Que el Señor quisiera explicar este misterio que Él lo decía en parábolas para que ellos no entendieran. ¿Se recuerdan de eso? Y ahora se lo quiere explicar a sus discípulos. ¿Qué motiva eso? Para sacar una lección de ello.
Y después que encontremos la explicación del Señor Jesús referida a la parábola, vamos a interpretar la parábola con la explicación de Jesús, pero le vamos a añadir la explicación de la Biblia. Y se va a unir porque la palabra es toda una sola. Entonces, cuando complementamos la explicación literal de Jesús más la explicación de las Sagradas Escrituras, vamos entonces a encontrar la verdad central de la parábola. ¿Por qué el Señor la pronunció y por qué nos está diciendo ahora? Bien, vamos entonces a la explicación. No la leímos porque está después de la parábola. Está en el versículo 36 al 42. Hay un misterio. Fíjese lo que dice esta porción. Versículo 36, y ahí quiero detenerme por qué Jesús va a querer explicarle a ellos y no a las multitudes. Versículo 36, entonces, despedida la gente, se fueron las multitudes, entró Jesús, ¿dónde? En la casa. Y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, fueron los discípulos los que fueron a preguntarle, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Primera lección acá es que las verdades o los misterios del reino de los cielos no se revelan a las multitudes. No necesitamos un estadio lleno de gente con una música, luces y todo, con música subliminal, piensa en positivo, como para que Dios traiga el tremenda revelación. Fíjese que fue en la intimidad. Se revelan cuando está despedida la gente. Dice despedida la gente, entonces hay un grado de intimidad. Se revelan en un ambiente donde está la presencia del Señor, donde el Señor habita, en una casa. Hay una intimidad, o sea, queremos buscar la revelación, que Dios ilumine, tenemos que estar en su casa. Casa de Dios, puerta del cielo, donde el Señor va a tener una intimidad con nosotros. Porque la revelación nunca fue de carácter privado, sino que es a la familia de la fe. Entonces es la casa. Tercero, también se revela a aquellos que buscan la intimidad con Él, que dice acercándose los discípulos a Jesús. O sea, ¿cómo queremos entender las verdades o los misterios del reino si no nos acercamos a Él? Entonces, para que el Señor nos revele los misterios, tenemos que acercarnos a Él en la intimidad, en la casa de Dios. Y finalmente, Dios abrirá el entendimiento a aquellos que tienen hambre por el conocimiento de Dios. Aquellos que buscan este conocimiento. Dicen ellos, explícanos, enséñanos. Si no hay nunca una oración que Dios abra nuestra mente, nuestro entendimiento, no solo para dar el sermón, sino también para retener el sermón, para oír el sermón. Por eso que el Espíritu siempre está diciendo, el que tiene oído, de hecho esta parábola o este texto termina diciendo, el que tiene oído para oír, oiga. Siempre el Señor dijo eso. Entonces Él va a revelar estas verdades. Entonces, con esta primera principio de acercarnos al Señor, Él va a explicarnos la parábola. Y del 37 al 39 lo que hace es explicarnos la parábola. Y parece nuevamente muy, pero muy sencilla. ¿Verdad? Parece muy sencilla. Pero es una parábola, es un misterio y algo tiene oculto que el Señor quiere revelarnos. No podríamos quedarnos con algo tan simple, decir trigo, cizaña, buenos y malos. Miren, el Señor la explica. Entonces, cuando viene la petición, le dijeron, explícanos. Respondiendo, Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Dónde siembra la buena semilla el Hijo del Hombre? Versículo 38. El campo es el
La iglesia, el mundo. El campo de esta parábola no es el corazón, no es la iglesia, sino que es el mundo. Entonces, cuando ando mirando si hay cizaña o hay trigo dentro de la iglesia, estoy perdido en el concepto de la parábola. El campo es el mundo. ¿Quién es el que siembra? La buena semilla es el Hijo del Hombre. Y también define quién es la buena semilla. Dice, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Quiénes serían los hijos del reino aquí? Usted, yo, la iglesia. La iglesia son los hijos del reino. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Hemos sido renacidos no de simiente corruptible o semilla corruptible, sino de semilla o simiente incorruptible por la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Y aquí mucha concentración. Esa palabra, esa simiente, esa semilla en el griego es sem empeiro. Y ustedes adultos se lo voy a decir así, bien rápido. Bien rápido. ¿Están listos? Esa palabra en el griego, sem empeiro, es el vehículo que transporta el espermatozoide. Hay una semilla, una semillita ahí. ¿Para qué les cuento más de biología? Entonces, ¿qué pasa? El Señor es el Hijo del Reino, quien toma al sem empeiro. ¿Quién es sem empeiro? Yo. Y dentro de mí hay una semilla, una simiente, la palabra de Dios que va sembrada en mi corazón. ¿Cuándo pasa eso? Cuando fui nacido de nuevo. Entonces, ¿qué me manda el Señor? Te coloqué como el vehículo que transporta, sem empeiro, que transporta la semilla. ¿Y dónde te vas a ir a enterrar? Tú vas a ir con esta semilla que coloqué en tu corazón, vas a ir al campo que es el mundo. ¿Y qué vas a hacer en el mundo? Te vas a enterrar en el mundo. Haced morir pueblo terrenal en vosotros. Tienes que morir al mundo. No puedo seguir viviendo en el mundo. En el mundo tengo que ir, enterrarme y morir. Porque cuando yo muera va a crecer algo en mí. El trigo de Dios. Porque soy buena semilla. Y esa buena semilla es nutrida por la palabra que vive para siempre. Por eso el Señor dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios, es Jesucristo. Entonces cuando Él vino a mi corazón, sembró dentro de mí su semilla, su simiente. Y me transformó a mí en un vehículo que llevas la preciosa semilla. Por eso que tenemos que sufrir, dice, irán dando y llorando el que lleva la preciosa simiente. Y vamos al mundo y nos enterramos en el mundo. ¿Dónde está el campo entonces? En esta parábola es el mundo de aquellos que han nacido de simiente incorruptible. Pero en este mundo también hay otros hijos que tienen otra semilla, otra simiente, otra palabra, que son mentiras, que son engaños, que son falsedades, que son pecados, que son todas las transgresiones contra Dios. Y esa simiente es corruptible. Por eso el apóstol Pedro dice que no hemos sido renacidos de simiente corruptible, no vamos a seguir igual como estábamos antes. Y esos hijos corruptibles con la semilla del germen del mal, porque dice el enemigo que la sembró es el diablo. Hay otro padre. Tenemos nosotros un padre que nos sembró buena semilla, en nuestro corazón nos puso la simiente y nosotros nos vamos a sembrar en el mundo. Pero hay otro padre, un padre de mentiras, un padre de engaño que se llama Satanás, y él también engendra hijos. Y los engendra con semilla corruptible, no con palabra de verdad, sino con palabra de mentira. Y nacen en pecado y están plantados en el mismo mundo donde yo estoy plantado. Pero lo que va a pasar es que esa semilla también va a dar fruto. Y está dando fruto en este mundo que nos rodea. No sé si usted ha dicho, uy, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué se puso tan malo el hombre? ¡Qué terrible! No quiero.
Quiero como irme a la montaña y no saber nada de este mundo. ¿Cuándo llegarán los evangélicos al Congreso? ¿Cuándo será un evangélico un presidente para detener el mal? Dios no nos mandó a esas ubicaciones. Dios nos mandó en este mundo a hacer morir lo terrenal, a enterrarnos, a morir al mundo. Bueno, hasta aquí entonces hemos visto que es sencillo de entender esta verdad, pero fíjese cómo finaliza la parábola con esta explicación. El que tiene oídos para oír, oiga. Y hasta aquí, ¿dónde está la verdad central? ¿Dónde está el misterio que el Señor dijo? Ya nos explicó la parábola y aquí tenemos expuesta la parábola. Ya sabemos, tenemos elementos interpretativos, pero vamos ahora a la verdad central. Entonces, para interpretar la verdad central, ¿qué necesitamos? Que el Espíritu venga, que nos acerquemos al Señor y Él nos descubra qué quiere transmitirnos con la parábola. Porque lo que nos está hablando hasta el minuto es una condición, es un trabajo. Dios se sembró en nuestro corazón y tenemos que ir a morir al mundo. Pero ¿dónde está la verdad central? ¿Qué está diciendo el Señor? Entonces, vamos a las Escrituras ahora para complementar lo propio que le explicó el Señor Jesús en esa casa a sus discípulos. Y cosas que la Escritura ya había anunciado de antemano. Y que están ahí para que nosotros tomemos toda esta verdad y saquemos nosotros ese mensaje que está ahí como misterio. Y para entender esto, primero quiero llevarlos a la contextualización general de esta parábola, en el tiempo donde es dada. ¿Se recuerdan ustedes que hubo un precursor del Señor que fue su primo? Se llama Juan, se le apodó el Bautista porque es el que bautizaba y llamaba a la gente al arrepentimiento. Bueno, él tiene una vida esplendorosa en cuanto a la gracia. Y él vino y anunció el reino. Pero él tuvo una concepción limitada del reino. Tanto así que esa concepción limitada del reino lo llevó a morir. Porque él quiso, en su concepción limitada del reino, hacer cosas que el Señor no le había mandado hacer. ¿Se recuerdan a qué lo mandaron? Preparad el camino del Señor. Ese fue el llamado de Juan el Bautista. Prepara el camino del Señor, tú vas a ser como un heraldo, el emisario del rey. El rey viene, tú vas a preparar el camino. Preparad calzada, ese era el dicho, prepara calzada porque viene el rey. Y él tenía que ir como un pregonero diciendo: el rey viene, el rey viene, el rey viene. Tenía una verdad tan profunda en su corazón que se cegó, inclusive tuvo un grupo de discípulos que después cuestionaban al Señor. El mismo Juan le dijo: bueno, eres de los nuestros, ¿no? ¿O esperamos a otro? Se da cuenta que necesitamos una revelación y hasta ese minuto el Señor no había revelado todavía esta parábola. Entonces algo tiene que decirnos con la parábola. Entonces, vean la concepción que tenía Juan el Bautista del reino que había llegado. Él es el emisario del rey, él sabe que Jesús es el rey. Pero ¿qué rey quiere él? Un rey que venga a imponer juicio de inmediato. Un juez que venga a acabar con el imperio romano y se instale como el rey prometido. Él esperaba el reino terrenal de Jesucristo y no este reino espiritual. Vean por favor San Mateo capítulo 3, está 10 capítulos antes de lo que leímos hoy, entonces antes de que el Señor nos diera la parábola, para que vea la importancia de la parábola en nuestras vidas. Este es un sermón dominical de Juan el Bautista, en realidad de día sábado, llamando a la gente al arrepentimiento. Y esta era una de sus divisiones del sermón, capítulo 3, versículos 10 al 12, dice: imagínense
a este hombre vestido de animales, de camello, enérgico, rudo. Es como Elías regresando, el poder, el espíritu o el dinamismo de Elías que regresa. Estaba prometido que Elías regresaría, si usted lo ve en Malaquías. Pero vea lo enérgico de su mensaje, y no solo enérgico, sino como él tiene una visión de reino. ¿Cuál es su visión de reino? Dice, voy a tratar de predicar como Juan el Bautista. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo les estoy bautizando con agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, refiriéndose a Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Note este texto. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. Esa es la hoz, la siega para cegar. Y limpiará su era. Viene a cosechar. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Está predicando lo mismo. ¿Se dieron cuenta que es lo mismo de la parábola? Pero ¿cuándo dice él que va a suceder esto? Ahora. Tiemblen naciones, tiemblen, porque viene tras mí el que les va a cortar la cabeza. Él viene a buscar trigo. Les pregunto, ¿Jesús había sembrado semillas en los corazones? ¿Había sembrado la palabra? Si él pasaba su hoz para cosechar, ¿qué hubiera cosechado? Pura cizaña, porque todo el campo está malo. Si él venía a bautizar con Espíritu Santo y fuego, eso es para los pentecostales. Cualquier dice, manda fuego, Señor, porque dice, bautízanos, como dice aquí, manda fuego, él bautizará con Espíritu Santo y fuego. No se dan cuenta que aquí está hablando de juicio, no es de avivamiento. No usen este texto para avivamiento. Él nos va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Está diciendo que él tiene, mire, su aventador está en su mano, limpiará su era. Viene a juzgar a las naciones. Eso está diciendo Juan el Bautista. Tanto así que él quiso arreglar el camino y fue y enfrentó al emperador de su localidad, a Herodes. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Y terminó en la cárcel y le cortaron la cabeza. Porque es verdad. Perdone que sea tan dramático, pero es la Biblia. Es que cuando hacemos lo que Dios no nos ha mandado hacer, corremos serios riesgos, hermanos. El Señor nos mandó a morir al mundo, no a cambiar el mundo. Nosotros no vamos a cambiar al mundo, jamás lo vamos a cambiar. No soy yo el que tengo la semilla, yo soy una semilla que tiene que enterrarse y morir. Yo no voy a influenciar en nada. Es el poder de Dios que quiso venir a mi vida cuando yo estaba perdido, sin ser nada. Él vino a mi corazón y metió buena semilla, metió su simiente y me dijo, ahora tú eres el vehículo que lleva mi palabra. Tienes que morir al mundo. Juan el Bautista y muchos otros esperaban en la primera venida de Jesús que el reino del cielo venía a instalarse como un gobierno humano. Al capítulo que sigue, en el capítulo 4, versículo 17, el mismo Señor Jesucristo habla de este reino que ha llegado. 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Para qué es la predicación? Para sembrar semillas. Cuando se predica, se siembra semillas en el corazón de los vehículos. Sem empeiro. Lo así rápido. Semen. Ya, rápido. El vehículo que lleva el espermatozoide.
Eso somos nosotros, Senenpeiro, los que llevamos la semilla. Nosotros no tenemos el espermatozoide divino. Es la palabra la que hace vida. Yo la llevo dentro de mí. Entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que no comprendió Juan, y que Jesús lo viene a explicar, que el reino tiene etapas. Y que la primera etapa de este reino era que Él venía a sembrar la palabra en los corazones, que Él traía la verdad, Él venía a predicar. Cuando Él comienza su ministerio, Él dice: ha llegado el año de la buena voluntad del Señor, a predicar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a decirle que se transforme la pena en gozo, y habla todo lo que se había profetizado de Él. Él comenzó su ministerio. ¿Qué dice la parábola? Dice que el sembrador salió a sembrar, un hombre salió a sembrar. Y en la primera venida del Señor, lo que Él vino a hacer es sembrar. La siembra. Juan el Bautista quería que cosechara de inmediato. ¿Cómo iba a cosechar si la siembra no se había producido aún? ¿Me siguen? Entonces, benditos los que han sido sembrados por la palabra del Señor. Por eso que no le puedo pedir a las personas que den fruto si primero la palabra no ha sido sembrada en su corazón. Si tienen los oídos tapados para oír, porque la fe viene por el oír. Entonces el Señor dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué tengo que oír? Porque al oír, aleluya, la palabra del Señor penetra en mi interior. Recibo eso que me va a hacer renacer en el Espíritu. Por eso necesito abrir el oído. Por eso es la predicación del Evangelio, para que el que tenga que oír, oiga y reciba la semilla de la verdad. Por eso que no tiene que ver con cómo se vista o cómo haga o obras que haga. Tiene que ver con la palabra en el corazón. Entonces el Señor nos enseña la segunda etapa del reino. Juan 15, versículo 8, el Señor dijo ahora que los que habían renacido, los que han sido llamados a la verdad, los que han conocido la verdad, los que a Él les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, aquellos que comprendieron que era el hombre que ha venido a sembrar semillas de bendición, Él espera de nosotros, los hijos del reino, que demos fruto. Esa es la segunda etapa del reino. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y entonces seáis mis discípulos. Uno no es discípulo por ir a un discipulado. Uno es discípulo cuando la palabra ha entrado a mi corazón y esa palabra está haciendo fruto en mi corazón. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la obra de Dios en mi corazón. Y termina Apocalipsis, ya estoy casi concluyendo mi sermón esta mañana. Termina Apocalipsis con la tercera parte de este reino, la tercera etapa. La primera etapa, la primera venida del Señor, es la siembra. La segunda etapa es el fruto. ¿Y la tercera etapa cuál será? La siega, la cosecha. Ahí se va a producir la cosecha. ¿Qué quería Juan el Bautista? Cosecha de inmediato. Dice: apartará el trigo. ¿Y quién era trigo en ese minuto? Entonces está reservado el tiempo de la cosecha, que es al final. Dice Apocalipsis 14:14, y esto es solo referencial porque podríamos sacar muchas conjeturas aquí si es aplicativo o no. Por eso digo, insisto, referencial, para que vea que escatológicamente se está hablando de una siega. Dice: la tierra es segada en Apocalipsis 14:14. Y me hace mucho sentido. Dice Juan: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. La hoz es para cosechar. Y del templo salió otro ángel,
clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Y le dijo: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Entonces, en esta parábola se nos está entregando la tremenda verdad que necesita saber todo hijo del reino, que el reino de los cielos tiene 3 etapas. En mi vida es cosechada la palabra. Tengo que ir y enterrarme en este mundo. ¿Para qué? Para dar fruto en Dios. Y luego que dé fruto voy a crecer y tiene que salir trigo. Y ese trigo va a ser cosechado al granero del Señor. ¿Cuándo? Cuando Él venga a buscarme. Cuando Él mande a buscarme, va a ver cuál es el fruto que yo llevo para la gloria del Señor. Entonces el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, ni tampoco es juicio de inmediato a las naciones. El mal crece, pero también la gracia del Señor crece. De manera, dice, explicando el Señor, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Cuándo es la cosecha? Al fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, donde los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces los justos, los hijos de Dios, los que se les sembró la verdad en su corazón, los que dieron fruto de perseverancia, de crecimiento, los que dispusieron su vida al Señor, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Hermanos, hay un tiempo de siembra. Y Dios sigue sembrando su palabra, porque no ha sido el fin todavía. Y el Señor siempre está sembrando la palabra. Por eso necesitamos venir, oír, instruirnos, que la simiente de Dios entre a nuestro corazón. Pero no solo haber creído al Señor Jesucristo, no solo decir creo en Jesucristo. No basta solo con decir soy evangélico. La segunda etapa del reino en la vida del cristiano es que tiene que dar fruto. Tiene que crecer. Yo no sé cuántos de ustedes han pensado alguna vez, viendo tanta calamidad en las noticias, viendo las constituciones, lo errático del lenguaje, las políticas públicas, cuántos inclusive del área de la fe han sido como animados a ir a intervenir y hacer como protestas para que cambien las cosas y arreglar un poco el mundo. Pero vemos en las noticias que la maldad crece y crece y crece y crece. Cada vez es peor la maldad, la degradación del hombre a los niveles que ha llegado. Y parece que la iglesia está perdiendo terreno. Parece que no lo vamos a lograr y tenemos temores por nuestros hijos, por el planeta que les queda y tantos temores que nos pueden pasar. ¿Qué va a ser de mi hijito? ¿Qué va a ser de mi hijita? Pero hay una tremenda verdad en esta palabra dicha por el Señor. Hay una verdad profunda de la cual debo tomarme. Cuando le dicen, ¿quiere que la arranquemos? Dicen, no, déjenla, porque van a crecer juntas. Mientras más maldad hay en el mundo, más crece usted en la gracia. Más fruto da para Dios. Crecen en la misma medida. Si la maldad crece, la gracia de Dios es abundante en su vida. El fruto es más abundante. Necesita más gracia, más cobertura, más poder de Dios en su vida. Dios no lo dejará, no dejará que el mal le ponga el pie encima. Más gracia habrá sobre su vida, más dones derramados, más fruto del Espíritu. Déjenla que crezcan, no solo la maldad. ¿Y dónde está Dios que crece el mal? Está preocupado de sus hijos, que crezcan, que den fruto abundantemente. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hasta esperar que el Señor mande a cosecharnos y llevarnos al granero eterno, donde estaremos con el Señor y nunca más nos separaremos de Él. El Señor viene a buscar frutos. El Señor está trabajando en su vida para que lleve mucho fruto. El Señor trabaja podándonos, el Señor trabaja limpiándonos, el Señor trabaja hablándonos. ¿Para qué? Para que dispongamos nuestra vida a que la semilla de Dios esté en nuestro corazón y nosotros seamos el vehículo que la lleve. Que el Señor Dios le bendiga y el Señor Dios le guarde esta mañana.